Bueno, como podrán ver, hoy es un mensaje que Dios nos está hablando desde la oración, la alabanza, y nos va a hablar por la palabra. Y vamos a predicar este tema bajo el tema: la iglesia de Cristo es gloriosa y victoriosa. Amén. Amén. Y Dios le habla a Pedro y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Esta promesa, hermanos, Dios se la hizo al apóstol Pedro, a uno de sus 12 discípulos, porque él iba a tener la encomienda de preparar y de edificar sobre todo aquello que Jesús le había enseñado durante esos 3 años que caminaron con el Señor, para edificar y levantar a la iglesia de Jesucristo. Y Dios le estaba diciendo a Pedro un consejo muy importante que también hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros: que nosotros somos la iglesia de Cristo, y sobre nosotros no va a prevalecer las puertas del Hades, del infierno. Porque hoy en día, iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, y Dios lo sabe. Y Dios está preparando a la iglesia de Jesucristo para que ustedes se mantengan en convicción y en confianza en aquel que los llamó. Y que ustedes comprendan la autoridad que Dios les ha dado a cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender cuál es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una iglesia que vive en color de rosas, en un mundo color de rosas. La iglesia de Cristo es victoriosa y gloriosa, porque a pesar de que camina en lucha, en prueba, en oposición, el enemigo no la detiene. Y nosotros somos esa iglesia. Una iglesia que sabe hacia dónde vamos, que sabemos quién nos llamó, que sabemos que si nosotros viene el enemigo que se quiere levantar, a oprimirnos, a destruir nuestras casas, nuestros hijos, sabemos que nosotros somos más que vencedores en aquel que nos llamó. Y eso es lo que tú debes de entender y atesorar en tu corazón. Que somos una iglesia que está siendo llamada a ser una iglesia conforme al corazón de Dios. No cualquier iglesia. Una iglesia conforme al corazón de Dios, que llegue a la madurez, a la estatura del varón perfecto, para que nuestra vida vaya siendo como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día se hace perfecto. Así nosotros tenemos que caminar para ser esa iglesia que Cristo quiere que seamos. Y Dios permitió que en la Escritura se hablara de una iglesia así, con los principios de Jesús, con los valores morales de Jesús. Que es la iglesia que Dios quiere, por lo menos para remanente fiel. Una iglesia que camine en obediencia, en conocimiento de su palabra, en obediencia, en santidad, para que podamos ver las glorias y las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es por eso que todos los días el Señor está levantando hombres y mujeres que estén dispuestos ¿a qué? A formar esa iglesia. La iglesia no es los muros, no son las 4 paredes, y lo sabemos ya. La iglesia somos cada uno de nosotros. Tú que estás ocupando una silla, eres la iglesia de Cristo. Y por eso Dios le dijo a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro tenía un llamado. Porque Pedro tenía un propósito. ¿Dado por el hombre? No, dado por Dios. Y la encomienda de Pedro era llenarse de la presencia de Dios, para que cuando Pedro fuera restaurado en su fe, Dios le dijo: tú restaures a tus hermanos. Así que aquí nadie se puede descalificar. ¿Saben quién es el único que nos descalifica? El Señor. Y el Señor. Vemos a través de la Escritura, a través de la palabra, hombres y mujeres que le fallaron al Señor, pero cuando fueron restituidos en su fe,
cuando fueron levantados, restaurados en su fe, fueron grandes hombres de Dios. Pedro, el que escribe el Evangelio de Marcos. Marcos fue un hombre que caminó con Bernabé y con Pablo, pero todavía era un niño espiritual. Y dejó a Marcos, dejó a Pablo y a Bernabé. ¿Y sabes quién lo restauró? Pedro. Pedro, el mismo que había negado al maestro, restauró a Marcos. Y cuando Marcos fue restaurado, Dios permitió que escribiera el Evangelio de Marcos. Es que tú y yo no nos podemos recalificar por las circunstancias. Tú tienes que entender que eres la iglesia del Señor. Tú tienes que entender que eres la iglesia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tú tienes que entender que eres la iglesia del Señor. Y que sobre de ti las puertas del infierno no tienen poder alguno. Y es tiempo de que le dejes de llorar a lo que le llora. Puede ser la escasez, puede ser la enfermedad. Yo no sé cuál es tu gigante en esta tarde, con el que tú luchas, batallas y te atemoriza. Pero grábate esta palabra en tu corazón, que eres la iglesia. Esa iglesia que Dios le está dando esta promesa. Porque el que te está dando la promesa es aquel que la fundó a través de su palabra y de la obediencia de su iglesia. Aunque a través de la historia la iglesia ha pasado por muchas etapas en su caminar, hay un solo modelo que Dios está formando en la actualidad, y eso nunca va a cambiar. No importa cuánta apostasía venga, no importa cuánto engaño se mueva, no importa lo que se te levante, la iglesia de Cristo ha permanecido de generación en generación por generación, y no va a parar hasta que el Señor venga por ella. Y hasta que no venga por ella, nosotros tenemos que estar de pie y firmes en nuestra fe, en nuestra roca, teniendo una convicción fuerte en nuestro corazón de en quién hemos creído. Es por eso que Dios, y nosotros vamos a Hechos 1. Vamos a leer desde el Hechos 1, del 1 al 5, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la clave de la iglesia. 1, saber escuchar la voz del Señor. 2, caminar sobre lo que Él ya ha mandado y ha enseñado a través de sus apóstoles, hoy a través de su palabra, la Biblia. Esa es la iglesia de Jesús. La iglesia que sabe escuchar la voz del Padre a través del Hijo por medio de las Escrituras. Pero Dios nos ha dicho: pero no se vayan a Jerusalén aún todavía, porque es necesario que venga la promesa. Y es por eso que tú y yo no podemos tenerle miedo al infierno, iglesia. Porque Dios nos ha dado ¿a quién? Al Espíritu Santo.
veces nos preocupamos más de lo que está haciendo el enemigo que de lo que nosotros dejamos hacer para buscar nuestra comunión y nuestra relación íntima con el Espíritu Santo. Y le compramos al diablo todas. El Señor lo reprenda en esta hora. Pero la Escritura me dice que mi enemigo ya está vencido por la sangre del Cordero de Dios. Y es que nosotros tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio lleno de poder. Mis palabras son huecas, son vacías, no tienen más que ruido si tú quieres. Pero que si van llenas del poder del Espíritu Santo, tienen poder para transformar tu vida, tu corazón, tu realidad, tu diario vivir, tu familia, a ti misma, a ti mismo. Porque Dios hoy nos ha dado el poder del Espíritu Santo, que es el que cambia y Él es el que transforma las vidas de todo aquel que cree en el Señor y cree que Él es el Hijo de Dios. Entonces dice la palabra que se nos fue dado poder para ser llamados hijos de Dios. Entonces tú debes de caminar con convicción, de saber que el paso que tú vas a dar es firme. Sabiendo que el paso que tú vas a dar es porque cuando tú das un paso para adelante, el enemigo lo está dando para atrás. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Una iglesia que ha prevalecido más de 2500 años. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios ha estado sobre la iglesia. Y Dios le fue y le dijo claramente a Pedro: no te vayas, no se vayan a ir. Porque ciertamente Juan el Bautista los bautizaba con agua, pero yo los bautizaré con Espíritu Santo. Hoy Dios quiere tener una relación íntima, verdadera, estrecha con la iglesia del Señor. Porque se avecinan, y yo creo que ya hasta parecemos pericos diciendo lo mismo, pero es que es la realidad. Se avecinan nubes negras. Pero yo sí de algo estoy seguro, es que esas nubes negras no van a prevalecer sobre la iglesia del Señor. Y así como en el Éxodo, el ángel del Señor mató a todo primogénito de Faraón, de los egipcios, y no tocó las casas del pueblo de Dios porque le creyeron y en obediencia hicieron lo que el Señor les mandó. Yo creo que si esta casa sabe escuchar la voz de Dios y sabe obedecer la voz de Dios, yo también creo con todo mi corazón que todo lo que venga para el mundo no va a tocar a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque va a ser una iglesia que su principal objetivo sea que aquí esté el Espíritu Santo de Dios. Puede faltar el hermano que predica, que canta re feo y predica re feo, pero que no falte el Espíritu Santo. Que Él no falte. Y es por eso que nosotros tenemos que ser una iglesia temerosa de Dios. Que cuando Dios empiece a levantar a jóvenes, a ministros, sin hacer tanto show como las iglesias fantasmas, que tan solo como el Señor lo hacía, tan solo con la pura presencia del Señor los demonios huían. Y eso no ha cambiado, iglesia. Eso no ha cambiado. Lo que hemos cambiado han sido los ministros, que han querido ver las cosas de Dios como algo con que lucrar, algo con que beneficiarse, con algo con que entretener al pueblo de Dios. Yo creo con todo mi corazón lo que Dios ha hablado. Y creo que Dios, como en cada época de la historia del pueblo de Dios, apartaba al Señor unos cuantos que no habían doblado rodillas ante los dioses paganos. Yo así creo con todo mi corazón de remanente fiel. Este lugar no va a doblarse ante los ofrecimientos del mundo, que no se van a doblar ante los sueños personales, sino van a ser una iglesia fiel a Dios.
que saben que las bendiciones de Dios son las que no añaden tristeza alguna, y que las bendiciones, las verdaderas bendiciones vienen del cielo y no de otro lugar. Entonces, esto es lo que el Señor le decía. ¿Para qué? Para que cuando venga el Espíritu Santo tú recibas poder. Entonces puedas ser testigo en tu casa, en tu colonia y después donde Dios te mande, Jerusalén, Judea y Samaria. Es que eso es lo que necesita la gente hoy en día. Ver el poder de Dios. Ver que cuando Dios habla, usa tu boca, se cumple lo que el Señor habla. Para que sepan que nuestro Dios no es un Dios como los que están ahí, Dios de con D minúscula. Que hay que cargarlos y hacerles manda porque ellos no pueden caminar por sí mismos. Pero Dios sostiene el mundo. Esa es la diferencia, iglesia. Y tenemos que hacerlo carne verdaderamente en nuestro corazón. Si tú supieras cómo el Señor nos habla y nos trae ahora sí que movidos con esto que están haciendo aquí. ¿Sabes por qué te lo digo? Para que tú sepas cuánto Dios te ama a ti, que estás sentado en esa silla. A toda hora el Señor hace esto y párate y ahora anota esto y vas a predicar esto y no puedes dormir, te inquieta el Señor. Y o sea, ¿cuánto amas a tu iglesia? ¿Cuánto amas a tu pueblo? Y tenemos que comprender ese amor, iglesia. Para caminar con Dios tenemos que comprender ese amor, recibirlo, aceptarlo. No lo merecemos, es verdad. Nadie lo merece aquí. Pero tenemos que comprenderlo y tratar de asimilarlo. Para que ese amor cautive en nuestro y sea recíproco con Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Ese fue el último consejo que Dios le dio a sus discípulos. Porque es ahí. Acompaña a mi iglesia a Hechos 2, 1 al 4, donde nace la primera iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque adoramos al Señor. Levanten, hermano, nada más oren al Señor. Nuestra vida está en sus manos. Dice el apóstol Pablo: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, pues soy para Él. Y es donde nace la primera iglesia de Cristo. Es donde el Señor dice: apártate y sube al aposento alto. Y yo me ponía a pensar, iglesia, ¿por qué el aposento alto? ¿Por qué cuando Moisés, Señor, recibió tus mandamientos, los mandaste a subir al monte Sinaí? Porque es en el monte en donde se nos dan las mejores cosas, en la presencia de Dios, donde tú y yo nos apartamos un momento, un tiempo para el Señor. Es ahí, iglesia, donde nacen las mejores cosas que Dios tiene para nuestra vida. Es que eso es lo que le hace falta a la iglesia de hoy en día. Que se suba al aposento alto, que se suba al monte Sinaí, que se suba ahí a donde tú sientes que no puedes, al monte de Getsemaní, donde el Señor recibió fortaleza, donde el Señor le dijo: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros somos esa iglesia, que nos subimos a la presencia de Dios para que las cosas que Dios tiene para nosotros se nos sea revelada, iglesia. Es por eso que nosotros, decía el apóstol Pablo, no damos golpes al aire. ¿Sabes por qué no los damos, iglesia? Porque estamos en la comunión con el Señor. Y solamente
yo me he dado cuenta que lo único que tenemos que hacer es obedecer a Dios, porque Dios todo nos lo dice. Haz esto, quiero que lo hagas así, no quiero que vayas allá. Entonces, la iglesia era una iglesia que estaba acostumbrada, después de que Cristo se va, era una iglesia que estaba acostumbrada a estar en la intimidad con Dios. Una iglesia que estos 3 años que estuvo en el ministerio del Señor, esos 120 que subieron al aposento alto, subieron ya enamorados de Dios. Ya Pedro, para este entonces, el Señor ya lo había restaurado. Cuando el Señor se les aparece, porque ellos volvieron atrás, y el Señor se le aparece a Pedro y le pregunta 3 veces, las mismas 3 veces que Pedro negó al Señor, las 3 mismas veces que el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? En cada una iba el perdón del Señor. Y nosotros tenemos que caminar así, iglesia. ¿Le fallaste? ¿Le ha fallado al Señor? Entiende que el Señor te ha dado un día más de vida porque Él te ha perdonado. Porque si el Señor ya hubiera querido, dice la palabra, para el que muere una sola vez y esto juicio. Pero Dios está esperando a que tú recibas el perdón como Pedro, para que entonces tú puedas restituir conforme a tu llamado, al ministerio que Dios te ha dado. Puedas restituir a tu casa, a tu familia, a donde Dios te mande. Porque Dios no es como nosotros, iglesia. Dios no piensa, no ama, no mira como nosotros. Dios es diferente. Y me cuesta tanto recibir el amor de Dios. Porque tal vez caminamos una vida difícil. Pero quiero que entiendas y visualices al Dios que formó la primera iglesia. Porque si no, tú y yo no vamos a poder seguir caminando hacia el propósito eterno en el cual el Señor ya nos ha llamado a cada uno de nosotros. Si no, tú no vas a poder subir al aposento alto. ¿Por qué? Porque algo te va a estorbar. Y yo quiero decirte que si no hay Espíritu Santo, entonces no vamos a poder ser la iglesia de Cristo. Porque si algo nos va a identificar como suyos, si algo Dios ha hecho con su iglesia es que lo ha marcado, lo ha sellado. Eso está en Apocalipsis, dice que el Señor ha sellado y ha puesto un sello en su frente de los que son suyos. ¿Quién es ese sello? Es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a entregar en las nubes. Por eso es que nosotros tenemos que subirnos al aposento alto, a buscar el bautismo del poder del fuego, de la llenura del poder del Espíritu Santo. Pero entonces, eso tú lo tienes que hacer, hermano. Pero si tú no crees a la palabra, si tú no aceptas el perdón, si tú no crees que eres la iglesia de Cristo, ¿cuándo vas a subir al aposento alto? Nunca, iglesia. Porque siempre va a haber un pero en nuestra boca. Porque siempre va a haber un porqué en nuestra mente. La iglesia de Cristo no es una iglesia que cuestiona, es una iglesia que escucha la voz de Dios. Y como son de Él, reconocen la voz de su pastor. Porque son de Él. Y se suben y buscan. ¿Para qué? Para que Dios los capacite. Porque ahorita vamos a ver la importancia del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Allí estaba ya la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Allí estaba ya cumplida la promesa de Dios, de Jesucristo, a favor de su iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos que dudar tú y yo, iglesia? Si todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. ¿Acaso no lo han visto nuestros ojos? ¿Acaso no lo hemos visto desde que hemos venido caminando con el Señor? Cómo todo lo que ha hablado el Señor, para bien o para mal, se ha cumplido. Porque el Señor es fiel y verdadero. Él es su palabra, dice la palabra de Dios, que es digna de ser confiable, de ser recibida con confianza. Porque el Señor no cambia, el Señor es inmutable. Y cuando vino esta manifestación, no faltó quien vino a querer desanimar. Pero el apóstol, ya lleno del poder del Espíritu Santo, dice: varones hermanos, ¿cómo creen que estos están borrachos? Si es la hora tercera. La hora tercera para los judíos eran las 9 de la mañana. Por eso Pedro decía: ¿cómo creen que estos a las 9 de la mañana van a estar borrachos? Porque cada vez que se levanta una objeción, el Espíritu Santo se levanta con la verdad para derribar la mentira del enemigo. Y vean cómo Pedro, ya lleno del poder del Espíritu Santo, explica la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, 14 al 20. Y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos verán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que el Señor, antes de que el enemigo meta su cuchara y levante lo que él tenga que hacer, el Señor mandará de su Espíritu Santo para capacitar a toda su iglesia. Y entonces se cumpla la palabra de Mateo, que dice que la puerta del Hades no prevalecerá sobre la iglesia del Señor antes de que venga el día del Señor. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en este lugar, haciéndoles comprender a ustedes, pueblo, que somos la iglesia de Cristo. Esa iglesia que va a buscar ser como la primera iglesia, porque ese es el modelo que Dios quiere para sus iglesias. Una iglesia que le tema al Señor, una iglesia que sepa oír su palabra y sepa obedecer. Porque sobre ellos el Señor derramará su Espíritu Santo. Y detendrán todas las señales que el enemigo levante. Por eso que tú y yo no estamos perdiendo el tiempo, iglesia. Pareciera que lo estamos, pero no. Porque estamos siendo como esas 5 vírgenes prudentes. Estamos llenando nuestra lámpara de aceite, para que cuando el Señor diga el de repente de Dios, como lo fue en el Pentecostés, que de repente aparecieron lengüetas de fuego sobre las cabezas de esos 120, el de repente de Dios a nosotros no nos va a tomar por sorpresa. Porque estuvimos llenando nuestra lámpara de aceite, esperando al tiempo de la visitación del Santo Espíritu de Dios. Porque tú no creas que el Señor no está haciendo algo. El hecho de que nosotros no veamos las manifestaciones del Señor no quiere decir que el Señor no esté trabajando, no. Sí está trabajando.
Está procesando el Señor, está limpiando ahorita el Señor a sus siervos, a sus ministros, a los que de antemano Él ya sabe cuáles van a ser para estos tiempos y los cuales se ha reservado el Señor para estos últimos tiempos. El Señor sí está trabajando, iglesia. Por eso, hablar de la iglesia primitiva es hablar de una iglesia poderosa. Ese es el modelo de la iglesia a la que se refiere Jesús, una iglesia revestida de su Santo Espíritu, de un poder sobrenatural, pero también revestido de la naturaleza divina de Dios, para tener un mismo pensar y un mismo sentir que le dé vida a Jesús en nuestras acciones. Dios sí está trabajando, iglesia. Está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestro testimonio, está trabajando en lo que a Dios no le gusta de nosotros. Gloria a Dios. Así que aguanta un poquito. Ya no falta mucho. Aguanta un poquito más. Busca al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Búscalo. Porque si Dios te está permitiendo escuchar esta palabra es porque eres parte de esa visitación del Espíritu Santo que Él tiene reservada para cuando Él la disponga. Vamos a ver el ejemplo del poder de Dios sobre la iglesia. Vamos a Hechos 2, 29, 42. Vamos a ver el ejemplo del poder de Dios sobre la iglesia. Amén. 8, 2, 29 al 42 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Con la primera predicación del apóstol Pedro se ganó 3,000 almas para Cristo. Por el puro poder del Espíritu Santo. Cuando tú lees esto, entiendes el poder que Dios ha delegado sobre la iglesia. Entonces comprendes por qué el Señor le decía: no temas, porque el Hades no va a prevalecer sobre de ti. Porque mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Y lo único que la iglesia tiene que preocuparse es por cuidar esa presencia. Para que en Gálatas no seamos, como dice ahí, no contristéis al Espíritu Santo en la manera que viven. Es por eso que tanta oposición, tanta lucha, por eso tanto te cuesta buscar al Señor. Porque el día que tú lo hagas y el día que tú empieces y el Señor te tome, ese poder te va a ayudar
a llegar a donde Dios quiere que llegues. El problema no es que llegues. El problema no es que alcances a llegar a donde Dios quiere que llegues. El problema es que el enemigo sabe que si tú empiezas ahí, ya no te va a poder parar. Y tú representas, cada una de esas sillas que está ahí representa un peligro para el reino de las tinieblas. Si tú te vieras como Dios te ve, hermanos, Tierra Santa se nos haría pequeño para todas las almas que van a venir aquí. Gloria a Dios. El problema es que nos vemos como el enemigo dice que nos vemos. Por eso Dios, por medio de esa alabanza, usaba esa administración, la última alabanza, para que entienda que ya no vas a ser el ciego Bartimeo, sino ahora vas a ser el que va a dar testimonio de lo que Dios hizo y hace con tu vida, está haciendo y va a hacer. Si algo bueno nos pudo haber pasado en la vida, fue haber conocido al Señor. Eso fue lo mejor que Dios nos pudo haber permitido en esta vida. Ya vimos el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el sentir de la iglesia por medio de su Espíritu Santo. 4:32 al 35, iglesia. Porque el poder con el sentir del Espíritu Santo de Dios van de la mano. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada, lo que poseía, sino que también todas las cosas tenían en común. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundaba la gracia, era sobre de todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿A qué voy, iglesia? No te estoy pidiendo que vendas todo y lo traigas, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es lo que había en ellos. Un sentir de amor fraternal, de fraternidad, de unidad, de un mismo sentir, un mismo pensar. Esa es la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que vieron grandes cosas. Esa iglesia que solo con la sombra de Pedro sanaba. Que Dios les daba visiones. Y que eran de testimonio y de poder y autoridad para ir a visitar a sus hermanos gentiles. Y nada más con que ellos abrían la boca era como si el mismo Jesús de Nazaret estuviera predicando ahí mismo. Por eso aquellos, iglesia, le decían cristianos, porque todo lo que vieron hacer al Maestro, a Jesús, lo veían en ellos. Esa es la iglesia de Cristo. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, ni la historieta de ninguna obra de teatro. Esta es la realidad y esta es la palabra de Dios. Y es palabra que se va a hacer realidad en este lugar. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios la ha sustentado. Sin un peso, yo quiero que ustedes sepan que esta iglesia, este remanente fiel, nació solamente en el corazón de Dios. Sin un peso, se empezó a caminar en este sueño. Y Dios fue añadiendo en sus corazones a los que iba Dios a usar para proveer las cosas en este lugar. Y lo sigo viendo. Porque lo que es de Dios permanece. Nosotros queremos permanecer hasta que el Señor venga. Porque si no, todo lo que nosotros hicimos fue en vano. Y nuestro Señor Jesucristo no murió en vano. Él murió con un propósito. Y ese propósito tiene tu nombre, tiene tu apellido. Yo quiero que tú entiendas
lo importante del Espíritu Santo de Dios en la iglesia primitiva. 1. La iglesia se revela como la fuente de poder, su misión y los principios con que se debe de gobernar y su naturaleza que proviene de Dios por medio de su Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo en el sustento de la iglesia primitiva al mencionarse en este libro 50 veces al Espíritu Santo y ser la que imparte a la iglesia el bautismo del Espíritu Santo, al ministerio le imparte poder, valor, temor, reverencia a Dios, sabiduría, dirección, dones espirituales. 3. Revelación, la palabra. Revelación de la palabra escrita logos, palabra revelada rema. La devoción con que se dedicaban los primeros cristianos a orar. Las señales y los prodigios que acompañaban a la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. La persecución a la predicación del Evangelio provocada por la posición religiosa secular de aquellos tiempos. La predicación que se expande de los judíos a los gentiles y que hay un crecimiento. Las mujeres que son parte importante al hacerse mencionar de ellas cómo participaban de la obra cotidiana del Señor. El triunfo en donde ninguna barrera nacional, religiosa, cultural o racial, oposición y persecución pudieron y podrán frustrar el avance del Evangelio. Y en cada uno de esos puntos el Espíritu Santo de Dios estuvo presente. Eso es lo que define a la iglesia de Cristo. No es lo que tú y yo digamos, hagamos o brinquemos, sino lo que el Espíritu Santo de Dios manifieste sobre ese lugar. Y para que tú puedas recibir primeramente la presencia de Dios, tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Porque tal vez el temor te falle. Tal vez se nos olvide que Él es un Dios santo y celoso y con la facilidad nos vayamos a pecar. Pero cuando tú amas a algo, amas a alguien, dime si no estás dispuesto a pasar hambre, ¿qué te digo? Cuando tú amas. Es por eso y es necesario que nosotros amemos a Dios. Era necesario que yo me extendiera así, iglesia, para que comprendieras por qué la puerta del Hades no va a prevalecer sobre la iglesia. Y dejes de tenerle miedo al enemigo. Mejor le temas al Señor por no querer hacer lo que nos ha mandado hacer. Ponte de pie, iglesia.